la consulta sobre esto, Yo, Fernando de Tobías. Tobías? Bueno, Sí. entonces, Tobías, siempre como para orientarte, el E se está refiriendo a la capa, viste, de fluido. Entonces vos tenés el disco acá arriba y tenés el disco acá abajo. Entonces, lo que vos estás hablando es con respecto a esa capa de fluido. ¿Sí? ¿Se entiende, ¿se entiende, Tobías? Sí, lo entiendo. Después, lo que sí integrabas acá para sacarla, porque lo que pasa es que esa tensión está producida a lo largo de toda la superficie, en toda la superficie del cilindro, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces vos tenés el cilindro, el disco de acá arriba, de ahí arriba y el disco de acá abajo. Y este es el diagrama, el perfil de velocidad. Esta B que vos tenés acá es W por R. Y vos la tenés que ir integrando desde el centro hasta R. Pero es la tensión que se produce entre este de acá abajo, que está fijo, y este que se está moviendo. ¿De acuerdo? Sí, ya entendí, ¿eh? Ya estaba Sí, sí, pero confundido con eso. bueno, sí, No, sin temor, o sea, pregunten todo lo que quieran. Bueno, Fernando, la, ¿sí? te pregunto algo. ¿Sí? ¿Quién habla? La Galimberti, Sí, el bloque que se desliza, sí. siempre se va a deslizar a velocidad constante, ¿no? Sí, porque si no, nosotros tendríamos que agregar otra variable que sería en función del tiempo. Entonces, vos lo que haces es empezar a trabajar Claro, una una vez que aceleración. llegás. Vos fíjate que en términos generales, vos siempre cuando calcules maquinarias, calcules procesos industriales, todo lo que sea, hay una palabra que vas a tener a lo largo de tu carrera que es el régimen nominal. El régimen nominal es el régimen de trabajo. El régimen para el cual vos calculás una instalación eléctrica, el régimen para el cual vos calculás una mezcladora, ¿sí? O inclusive en estructuras, cuál va a ser la carga habitual que va a tener. Entre el cero, el arranque, y la llegada al régimen nominal, vos decís yo tengo tensiones y esfuerzos variables. Pero vos vas a tener que calcular cuando te pidan, por ejemplo, una mezcladora o un embrague de este tipo. ¿Para qué lo vas a calcular? ¿Para el arranque, para el freno o para el uso que va a tener durante toda su vida útil? Claro, para el intermedio, digamos, para cuando la velocidad es constante. Exactamente. Y en el régimen nominal es cuando vos tenés que el esfuerzo que vos le aplicás con el esfuerzo resistente son iguales. En ese momento no hay aceleración, la velocidad es constante. Y vos tenés que hacer el cálculo de todo en lo que trabajes en el régimen nominal. Si vos te fijas en las chapas de los motores, te van a hablar régimen nominal, la tensión al régimen nominal, el amperaje. El amperaje, por ejemplo, vos tenés una impresora láser. ¿Qué te están diciendo? Ahí en la chapa te están diciendo, en el momento en el cual va a ser, cuál es, algunos te pueden dar el pico. ¿Escuchaste en motores eléctricos el pico de arranque? Sí. Bueno, ¿qué características tienen? ¿Por qué motivo, por ejemplo, eh, los motores eléctricos tienen una curva así, en el cual este supongamos sea el par motor y esto es el par motor e inclusive acá, y más o menos parecido, tendría a ser el consumo de potencia, el amperaje. Cuando vos tenés un auto de Tesla,
que es un motor eléctrico, tiene un brutal par motor de arranque, que le ganás hasta un Fórmula 1. Las características del arranque de un motor eléctrico es esa, tiene un pico de corriente y un pico de arranque de par motor por el cual es tremendamente eficiente. Y una vez que alcanzó el régimen nominal, pueden tener un rendimiento del 80% y demás. El rendimiento de un motor de combustión interna, o sea, combustible, gasoil, nafta y demás, es de aproximadamente un 35%. Y este par motor y demás, y este pico de corriente que tienen en el arranque, no lo pueden alcanzar. Vos imaginate, por ejemplo, cómo trabajan las locomotoras diésel. ¿Tenés idea? No, Las locomotoras diésel, el buggy que vos tenés, tiene un motor eléctrico que genera electricidad y mueve el motor eléctrico. La bruta bestia que mueve el tren es el motorcito eléctrico, no es el diésel. Vos imaginate cuál es la potencia de arranque con la inercia que tiene un tren, un subte. Porque vos no podés poner trenes eléctricos, viste, en todos lados, pero el subte, por ejemplo, tiene un par motor brutalmente alto y una corriente de arranque también brutalmente alta. Bueno, esto es para que vean, siempre calculás para régimen nominal las cosas. claro, sí. Y siempre se mantiene constante la velocidad. Es el régimen por el cual, viste, vos le brindás a tu empresa y vos decís, esto va a funcionar permanentemente bien en este régimen. Los transitorios no los considerás. Los tenés que calcular para que no se rompan las máquinas. Pero no es no es el destino para el cual te están contratando. Bueno, esto lo pusimos acá, después, bueno, este ya está. ¿Algo más con respecto al tema de propiedades físicas? Bernoulli. Lo que tenemos acá en la figura es una reducción, que es esta, y en el cual le pusimos un manómetro. ¿Ok? Fíjense cuál es el enunciado. Por la reducción vertical mostrada en la figura, circula en forma descendente un caudal Q de 450 litros por segundo. Despreciando las pérdidas, hay que hallar cuál es la deflexión a este H, acá en el manómetro. Entonces, fíjense, le estoy combinando un ejercicio de esta característica, que es, como ustedes los miren, van a saber que es Bernoulli, con un tema de manómetro. ¿Ok? Considerando los siguientes valores. Tengo un peso específico, ¿sí?, del agua, el del mercurio, que vendría a ser en el manómetro que nosotros estamos, y como nosotros estamos por ahora trabajando con Bernoulli, con un fluido perfecto, por ahora no tenemos pérdida. El caudal que me dieron, que estaba acá, por la tobera, me lo dieron en litros por segundo. Yo siempre que trabajo con Bernoulli y demás, siempre voy a trabajar en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, los 450 litros por segundo los tengo que transformar en metros cúbicos por segundo, o sea, 0,45 metros cúbicos por segundo. Entonces, si se fijan, siempre en Bernoulli yo tengo que la energía total, ¿qué les había dicho yo? Que si estamos trabajando en un fluido perfecto, a lo largo de todo el circuito no tengo pérdidas. Entonces la energía total es constante. Y lo que planteo es Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Se ve el punto 1 y el punto 2 acá? El punto 1 vendría a ser en el cogote, por decirlo de alguna manera, de la tobera y en la parte más ancha.
Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te estaba viendo, Pazman. Pero es una pregunta Sí. general. ¿Cómo, perdón? Es una pregunta general. Quizás un poco tarde, porque una vez les mandé los ejercicios. Si yo, por ejemplo, te mando la figura del ejercicio, porque te veo anotar, me parece bárbaro. ¿Te conviene a vos? ¿Te ayudaría? Porque rayás sobre lo que te mandé, más o Sí, menos. yo me hace más práctico hacerlo en la hoja, pero hay No, mucha está gente que bien. lo hace sobre la computadora misma. Ah, bien. Son nativos digitales. Está Pero bien. sí, siempre suma. De acuerdo, listo. Bueno, entonces fíjense, entre el punto 1 y el punto 2, yo acá tengo al final, donde les estoy marcando las pérdidas. Entre 1 y 2, las estoy considerando cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que estoy con un fluido perfecto. Entonces la energía entre el punto 1 y el 2 es constante. Me están dando como dato Z sub 1, que lo estoy dando yo tomando como referencia, y Z sub 2 estaría, ¿qué es esto? 0,75 centímetros arriba. ¿De acuerdo? Entonces tengo, fíjense, tengo las alturas, yo tengo el caudal. Si tengo el caudal y tengo los datos de la sección, puedo calcular la velocidad en el punto 2 y puedo calcular la velocidad en el punto 1. Tengo a su vez las cotas del punto 1 y del punto 2. Lo que me está faltando es la presión, ¿sí?, entre el punto 1 y el punto 2. Ahora, la presión entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí?, lo voy a tener que calcular con el manómetro. Bueno, entonces, vayamos acá. Yo tengo que, por continuidad, el caudal en la sección 1 y el caudal en la sección 2 es constante. ¿Qué se me va a producir? Una aceleración convectiva entre el punto 2 y el punto 1. ¿Sí? La aceleración convectiva era la aceleración que se desarrollaba a lo largo de un sector. ¿Dónde teníamos aceleración convectiva? Los teníamos en las toberas, en los ensanchamientos o en los encostamientos, ¿ok? Donde se reduce o se amplía una sección. Entonces, ahora lo que yo tengo acá, que por continuidad Q sub 1 es igual a Q sub 2. Puedo calcular la velocidad en 1, que es 0,45 sobre la sección, y después tengo la velocidad en 2. Fíjense que pasé de 0,397 metros por segundo a 3,58. O sea, tuve una aceleración entre el punto 1 y el punto 2. Yo lo que tengo acá... Caudal másico. No, volumétrico. Volumétrico. Sí, caudal volumétrico, sí. El 0,45 metros por segundo, no sé quién estaba hablando, pero 0,45 metros por segundo es caudal volumétrico. Si vos lo multiplicás por la masa específica, ¿sí?, o densidad, ahí tendrías, que es correcto lo que hablaban entre ustedes, caudal másico. Sería la única diferencia, son tantos kilos por segundo o tantos metros cúbicos por segundo. De la ecuación de Bernoulli, acá, entre el punto 1 y el punto 2, yo puedo despejar, como les estoy poniendo acá, la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1 la voy a poder igualar con lo que me está indicando el manómetro. ¿Por qué? Porque el manómetro me está midiendo en el punto 2 y entre el punto 1. Acuérdense que en el manómetro las diferencias de altura en el fluido me iban a medir la presión. Entonces yo utilicé Bernoulli entre el punto 2 y el punto 1. Y lo que despeje de la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 1 lo voy a igualar acá con lo que tengo en el manómetro. Entonces, volvemos acá. Punto 1 y punto 2, Bernoulli. Calculo las velocidades. Despejo la diferencia de presiones. ¿Ok?
Después me voy al manómetro, que vendría a ser, en el manómetro que tengo la presión en A y la presión en B. Entonces, yo lo que voy a... Así lo estamos viendo simultáneamente. O sea, fíjense que yo voy a tener el manómetro entre el punto A y el punto B. ¿Cómo calculo la presión en A y la presión en B? Yo lo que tengo que hacer es subir, ¿sí? P2 menos P1, que vendría a ser la presión en A y la presión en B, porque son iguales. Porque están a la misma altura e inmersos en el mismo fluido. Perfecto. Porque es El que estático, ¿no? te- Las presiones. ¿Qué? O sea, en el manómetro las presiones son estáticas, ¿no? Claro. Eso era lo que yo les había dicho la clase anterior que con respecto al tema de Bernoulli. Si ustedes tenían si estamos trabajando en algo de Bernoulli, teníamos un conducto que hacía esto y esto, ¿sí? Yo no puedo aseverar que esto sea igual a esto teniendo un caudal. Yo puedo asegurar que la presión, este es el punto A y el punto E. En Bernoulli la presión en A es distinta de la presión en B, porque tengo un componente de energía, ¿sí? Ahora, eso lo dijiste vos, Petróleo, Ignacio. Lo dijiste vos y lo estaba diciendo el otro muchacho, que contestaron perfectamente. Si yo tengo que esto está estático, que vendría a ser el caso de un manómetro, yo sí puedo decir que la presión en estos dos puntos son iguales, porque es hidrostática. Entonces, lo que tengo es un plano isobárico, un plano equipotencial en una superficie horizontal. Entonces, siempre en un plano horizontal y en el mismo fluido voy a tener la misma presión. Supongamos que tengo un recipiente acá, todo lleno de un... Y tengo acá un fluido y, por ejemplo, este es aceite, ¿sí? Y yo quiero calcular la presión acá y acá. El resto hacia arriba es agua. Yo no puedo decir que en forma horizontal la presión va a valer lo mismo, porque tengo un fluido distinto. Puedo decir sí acá arriba, que la presión va a ser la misma, acá, que en este plano va a ser la misma, pero cuando yo cambio de fluido, no lo puedo decir. ¿Ok? Bueno, entonces si se fijan, yo tengo en el manómetro la presión en A es igual a la presión en B. ¿Sí? Y la presión en A, ¿qué vendría a ser? Si se fijan, vienen recorriendo, en este sentido, ¿cuánto vale la presión en A? Sería la presión en 2 y cuando voy hacia arriba, yo tengo que ir restando. Fíjense, tendría que ser la presión en 2 menos A, que es este término, por el agua. Esto todavía es agua. Entonces, es la presión en 2 menos gamma del agua por A. Y a su vez, para llegar a la, ¿qué tengo que restarle ahora? Como estoy subiendo, le tengo que restar gamma del Hg por esta H que tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y a su vez, yo voy a tener, ¿cuál es la presión en 1? ¿Cuál es la presión en B? La presión en B es la presión en 1. Tengo la presión en 1. Voy a subir hasta el punto B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar. Sería la presión en 1 menos gamma del agua por toda esta altura, que sería 0,75 más A más H. ¿Se entiende? O sea, vamos a hacerlo acá. La presión en B es igual a la presión en 1 menos
gama del agua por este tramo por 0,75. Sigo subiendo, menos gama del agua por A. Por A. ¿Estamos de acuerdo? Lo va siguiendo Sechi y Petróleo. Y después, y menos gama del agua por H. Vamos a ponerlo acá. Menos de gama del agua por H. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, parto de acá y como voy hacia arriba, voy descontando presión. Gama del agua por 0,75 menos gama del agua por A menos gama del agua por H, que vendría a ser entre este punto y este punto. ¿Ok? Entonces yo obtuve por Bernoulli la expresión de la diferencia de presión acá en esto y lo obtengo en el manómetro. Igualo las dos diferencias de presión y de esta manera puedo despejar H. Y obtengo cuál es la altura que me está marcando en el manómetro la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. Esto se los mando, chicos. Así lo pueden ver. Fernando, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Galimberti. Sí, Galimberti. Si me llegaran a preguntar o a pedir que grafique las líneas de energía verticalmente, ¿cómo hago eso? No lo podés hacer. La pregunta es válida. Pensé que me la ibas a hacer. Bien. Cuando vos tenés una línea de energía que vos venís con una cañería, doblás, haces todo esto, ¿sí? Vos fijate que la venís trazando de esta manera. Y ahora tenés todo vertical. Claro, por eso. O sea, tendría Entonces, toda la pérdida en la misma en la misma vertical. coordenada. Entonces es como que vos tendrías una pérdida acá. Vos tenés toda la energía H total en 2. ¿Ok? Y vamos al punto 1. Entre el punto 2 y el punto 1, vos acá vas a tener una pérdida de energía, que es, disculpa, la pérdida de esa energía si fuese líquido real. Acá estamos en uno perfecto, pero ahora vemos si trazamos una línea como para que lo entiendas. Recordámelo que lo hagamos en un ejercicio, así lo ves. Entonces, toda la diferencia de línea de energía lo tendrías que tener vos en esta coordenada. Vamos a hacerlo ya, así no queda pendiente. Supongamos que tengo una instalación de esta manera, que es parte de las preguntas que habían hecho ustedes. Entonces, por ejemplo, sigue acá. Si me haces acordar a Galimberti o Sechi, les envío, les dije, ¿no? El que empezó a moverse es el ingeniero Berberi y me mandó unas líneas de energía, entonces les paso como para que tengan material como para ver. Supongamos que tengo esta situación y quiero trazar la línea de energía. ¿Cuánto vale la energía total ahí, en ese punto? Si yo tomo un eje de referencia así, esto es ZA, ¿sí? Y es toda energía potencial, ¿de acuerdo? En este punto vale 0. Y acá me va a ir variando, pero vos lo dibujás así. ¿Qué es lo primero que vas a tener cuando el líquido empiece a pasar por acá? Tengo una pérdida por embocadura. Una pérdida local, sí.
una pérdida local por embocadura, que tiene un CAE, que es la constante de pérdida por embocadura. Y la embocadura puede tener distintas maneras, entonces lo cambias. Ahora, siempre es K por B al cuadrado sobre 2G. Acá tenés K de codo, B al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Entonces, vos tomás este punto y calculás entre A y 0. Así no te confundís. Entre A y el punto F. Y vos planteás ZA más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2G es igual a ZF más PF sobre gamma más BF al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de las pérdidas entre A y F. ¿Sí? Siempre, chicos, los problemas los tienen que empezar entre este punto y este punto. En términos, viste, generales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es la pérdida a lo largo de toda la sección, de todo el recorrido. Entonces yo tengo acá, en esta coordenada, ¿sí? Tengo una pérdida local por la embocadura y tengo una pérdida local por el codo y tengo una pérdida local en este sector. Yo les mandé esta semana el ejercicio de un sifón y está calculado todos los puntos del sifón. Y les mandé ahí, fíjense, revísenlo y está todo con detalle, les mandé las líneas de energía con fluido perfecto y las líneas de energía con un fluido real. Entonces, yo acá empiezo, vamos a limpiar un poco. Y tengo acá mi energía total, que es igual a ZA. Voy recorriendo hacia acá abajo, ¿sí? Y lo primero que voy a tener en la línea de energía, voy a tener una pequeña pérdida. ¿Esta pequeña pérdida qué va a ser? K embocadura por B al cuadrado sobre 2G. Después sigo recorriendo y sigo perdiendo energía. ¿Por qué? Porque tengo fricción acá en este tramo recto, que sería esta otra parte, que acá sería F por L sobre D por B al cuadrado sobre 2G. Este es un factor de fricción y eso lo vamos a ver, es el próximo capítulo. Y después voy a tener otra pérdida más, que es por este codo. Entonces es como que lo tengo dividido en tres partes. Y esta parte final que va a ser K del codo por B al cuadrado sobre 2G. Después de acá tendré mi línea de energía. Y acá abajo, a B al cuadrado sobre 2G, ¿qué tendría que tener? La piezométrica. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Quién había preguntado? Yo pregunté, sí, sí, se entendió. Bien. Bernoulli, un sifón. Por la tubería de la figura circula un caudal de 300 litros por minuto. ¿Mm? Mira, cualquier cosa que ver. Entonces, nos están dando como datos los diámetros de las cañerías en el punto A, el diámetro en C es constante, en B constante, y nos están diciendo que cuál es la presión acá y cuál es la velocidad, ¿sí? Que yo tendré, cómo voy a calcular la presión acá en este sector. ¿Ok? Vamos a ver.
yo tengo 300 litros por minuto y tengo que calcular cuál es la velocidad, la presión acá en el punto B y demás. Entonces, yo siempre cuando estoy con este tipo de problemas, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a trabajar con Bernoulli. Y como yo les decía, acá en este caso me están dando como datos la presión en el punto A. Tengo que calcular la presión en el punto B. Y me van a dar como me están preguntando cuál es la presión en el gas. ¿Por qué? Porque me están dando las distancias y qué es lo que me está marcando el manómetro acá. Entonces yo tengo una diferencia de 0,3 milímetros, que es lo que me subió el manómetro. Entonces, esa diferencia del manómetro me va a estar diciendo cuál es la presión que yo tengo acá en la coordenada del punto B. Yo tengo el caudal en A, y lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es. El caudal no me sirve, siempre tengo que calcular la velocidad. Entonces, la velocidad, que es el caudal, sobre la sección. Entonces determino que 0,64 metros por segundo es la velocidad en A. La velocidad en C y en B tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante. Y por continuidad, eso es por continuidad, porque Q sub A es igual a Q sub B. Después voy a tener que la velocidad en B la voy a poder calcular. ¿Por qué? Porque tengo el caudal y tengo los datos de la sección en el punto B. Y calculo la sección en el punto B. Fíjense que la velocidad me pasa de 0,64 metros por segundo a 1,77. ¿Por qué? Por el encostamiento que tengo yo en el punto B. El sector conectado con la tobera funciona como manómetro. Por lo tanto, podemos plantear que la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Por qué podemos plantear que la presión en 1 es igual a la presión en 2? Por lo que habíamos visto anteriormente. Tengo el mismo fluido y por lo tanto un plano horizontal, la presión que pasa por dos puntos de un plano horizontal que están en el mismo fluido son iguales. ¿Ok? Presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Cuál es la presión en 1? ¿Cómo calculamos la presión en 1? La presión en 1 va a ser la presión en el gas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo la presión en el punto 2? Pues la presión en 1, o sea, este tramito que yo les marco, ¿por qué motivo no hice la cuenta que la presión en 1 es igual a la presión en el gas, más gamma del gas por esta distancia? Porque es despreciable. Exactamente, porque es despreciable. Entonces, por ese motivo, no lo puse. Buena respuesta. ¿Quién la dijo? Fermín Baqué. Bueno, bien, Fermín. O sea, gracias. Entonces, por ese motivo, pero entonces voy al otro lado, a la otra rama del manómetro. Y la otra rama del manómetro, sí. Acá ¿cómo voy a calcular la presión en 2? Es la presión en el punto B, en la tobera. ¿Sí? Más la presión. Acá en este caso, como estoy bajando en un manómetro, sumo, que vendría a ser gamma por H, que vendría a ser el peso específico del agua por esta altura de 4 metros. Y después, ¿qué le voy a tener que sumar? Esos 0,3 metros, o sea, 30 centímetros de acá del manómetro. ¿Por qué densidad? ¿Por qué peso específico? Por el peso específico del mercurio. ¿Ok? Entonces yo tengo que utilicé la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B. Para calcular ¿qué? La presión en B en función de la presión que tenía en A. ¿Sí?
yo calculé entonces la presión acá en el punto, yo calculé la presión en el punto B, y la presión en el punto B en función de la presión del punto A. Extraigo por Bernoulli la presión en B. ¿Ok? Y la presión en B, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular en función de los datos que tengo acá en el manómetro. Yo determiné acá cuál es la presión en el punto B. Y después la presión en el gas, que es lo que me están pidiendo, que es la presión en el punto B más gamma del agua por esta altura, más gamma del mercurio por esta altura. Y de esa manera determino cuál es la presión en el gas. ¿De acuerdo? Entonces, partí de la presión en A, que yo lo tenía como dato. Calculo la presión en B por Bernoulli. Y después, con la presión en B en Bernoulli, tomando este manómetro, llego acá a cuál es la presión en el punto 1. En el gas, disculpen, no en el punto 1 que corresponde al gas. Después, la segunda parte del problema me están diciendo cuál es la presión mínima en A para que no cavite en el punto C. ¿Cuál era el problema de que cavitara en el punto C? Que se evaporaba el líquido. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este punto C puede tener una altura máxima determinada, no podés subirlo todo lo que quieras, porque en eso la presión se va, acuérdense que se iban reduciendo, entonces acá empieza a evaporarse. Entonces, lo que me están pidiendo es, me van a dar como dato cuál es la presión acá en el punto C. Me dicen que tiene que ser la presión de vaporización. Y lo que me están pidiendo es, ¿cuál es la presión mínima que tengo que tener acá en A para que no me cavite, para que la presión en C sea la presión de vaporización? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar entre A y el punto C la ecuación de Bernoulli. Estas pérdidas son iguales a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ahora calculo la presión en C, que me lo dan como dato. La presión que me dieron es 0,3 metros de columna de agua. Esa sería la presión de vaporización. Esa sería la presión mínima que tiene que tener acá, la presión mínima que tiene que tener en este punto. Me lo piden en forma de presión absoluta y de presión relativa. Yo despejo, trabajo en presión absoluta, ¿qué tengo que poner? Tengo que trabajar con presiones atmosféricas. Despejo de la ecuación esta de Bernoulli y tengo acá cuál es la expresión de la presión en el punto C para que no cavite. Y acá lo calculé. Fernando, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no consideramos la pérdida del codo que está inmediatamente después de A? Primero, no estamos considerando pérdidas porque estamos trabajando con fluidos ideales. Hasta el próximo parcial ustedes no consideren pérdidas. Bueno, acá viene un poco la explicación de lo que estábamos hablando. ¿Ven, muchachos? Fíjense, acá abajo tengo el nivel de referencia. ¿De acuerdo? Esta es la línea de energía total y esta es la línea piezométrica. Acá arriba, ustedes tienen todos los datos calculados para poder trazar la piezométrica. Ahora, ¿qué van a saber acá? Que, por ejemplo, en el punto C, ¿cuánto vale la energía? ZC más P sub C sobre gamma más B sub C al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale acá ZC? Vos tenés que tomar la altura del eje, del eje de la cañería en ese punto. Esto es ZC. ¿Cuál es el Z en el punto B? Esto es ZB. ¿Ven el cursor? ¿El láser? Esto es ZB. Esto es ZC. En el punto ZB, de B larga, esta sería de acá a acá, sería ZB. Ahora,
La piezométrica que es Z más P sobre gamma. ¿De acuerdo? En el punto A, yo había tomado que esa era la referencia. Z en el punto A, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esto me vale 0. Acá todo lo que me sube es la presión A que calculé sobre gamma, que al principio era dato. Y después habíamos calculado la velocidad. Le sumo B al cuadrado A sobre 2G. Y llego a la línea de energía total. Esta línea de energía total es horizontal, ¿por qué? Porque estamos con un fluido perfecto. Si fuese un fluido real, esto tendría una inclinación. Y esa inclinación es la pérdida que tiene por metro. Entonces, en el punto A, ZA igual a 0. Subo con la presión y subo con B al cuadrado sobre 2G en el punto A. Voy acá al punto C. ¿Cuánto tengo acá? Esto es ZC. Y acá lo que le sumo es la presión que obtuve en C sobre gamma, y acá le sumo B al cuadrado C sobre 2G. Fíjense que llega acá. ¿Qué es lo que pasó? Todo esto es horizontal, todo esto son paralelas. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante. Acá llegué al punto B. El punto B, el diámetro es más chico. Se me acelera. Entonces, fíjense. Fíjense que acá todo esto que le estoy rayando, ¿qué es? La nueva energía cinética en el punto B. Entonces, la energía cinética, al ser más chico el diámetro, es mayor que en los otros sectores de la cañería. Y después la cañería se vuelve a ensanchar al mismo diámetro anterior. Entonces me vuelve a subir la energía de presión y me baja la energía cinética. ¿Se entiende esto? Fernando, te hago una pregunta. ¿Sí? Ahí en el punto C, ¿no tendrías una especie de pérdida local, al igual que cuando bajás por el codo? Ahora analizamos, abajo está la línea de energía con pérdidas. Ah, perdón. Esta es Abajo la está. línea de energía sin pérdidas, chicos. La línea de energía sin pérdidas, la piezométrica y la línea de energía total, ¿cómo tienen que ser? Horizontales. Tienen inclinación cuando es fluido real. Entonces ahora vamos al fluido real. Ahí arriba, que después se los envío, están los cálculos de todos estos datos, de modo tal que si ustedes agarran en escala, pueden volcar esos valores y tienen que obtener esto. ¿Qué teníamos acá? Yo tenía el punto A. ¿Cuánto valía ZA, chicos? 0. Sí. Exactamente 0. ¿Qué tengo que subir hacia arriba nada más? P sub A sobre gamma. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, Z más P sub A sobre gamma me da la línea verde que es la piezométrica. Después de esta piezométrica, ¿qué tengo que sumar? Para tener la energía total. Velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Exacto. Si lo calculo en el punto B, es la velocidad en B al cuadrado, en el punto C, BC al cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Y acá tengo esto. Bueno, ahora lo que estaban ustedes preguntando. Fíjense que la línea de energía total y la piezométrica son inclinadas, porque tienen pérdidas. ¿Sí? Y tienen pérdida. Y fíjense que son paralelas. Son paralelas, ¿por qué? Porque el diámetro es constante. Entonces, fíjense que acá yo tengo un codo y tengo otro codo, donde estoy poniendo esta pérdida. Esta pérdida sería el factor el factor de pérdida en el codo 1 más el factor de fricción en el codo 2, que este sería, supongamos, codo 1, y este es el codo 2, por B al cuadrado sobre 2G. Todo esto. ¿De acuerdo, chicos? Después, el otro punto. Esto lo vamos a borrar así. ¿Qué es lo Esos que me... K
¿Qué? son datos del problema. Esos son datos del problema. Un codo tiene un 0,4 o un 0,6 de pérdida. O sea, yo te voy a dar, en el próximo parcial te voy a decir K codo 1, 0,4, K codo 2, 0,6. Claro, Y entonces claro. vos sumarías la pérdida, disculpen, la pérdida acá, Y una rejilla era un 0,5, ¿o no? Más o menos. una embocadura, una entrada, era un 0,5. Una rejilla no, una rejilla que vendría a ser un chupador, que es como un colador, perdés cualquier cantidad ahí. Te puede ser 1,2, 1,3, es un montón. Ah, Porque ok. vos estás, fíjate que es como una bombilla, vos estás chupando a través de la bombilla, tenés mucha pérdida de energía ahí. ¿Mm? Bueno, fíjense ahora en el punto C. Yo que les dibujé desde acá hasta acá arriba, este Z en el punto C. Y acá arriba, desde el punto C para arriba, el problema me decía que esto era igual a 0,3 metros de columna de agua. Esto vendría a ser la presión de vaporización, que era dato del problema. Me decía, yo no puedo tener menos que la presión de vaporización. Entonces, si se fijan, vamos a borrar así. Esto tendría que ser la piezométrica y la línea de energía. Y fíjense acá que tiene que tener las mismas características que el otro. Esta paralela a la de abajo y un incremento de energía cinética acá en el estrangulamiento. ¿Alguna consulta más con respecto a esto o tienen todas las dudas, chicos? Supongamos que yo tengo este recipiente tiene esa pared con una inclinación de 45 grados y yo tengo una compuerta que es una locura que tiene de esta forma, pero hay ejercicios de este tipo. El problema te pide hallar las componentes horizontal y vertical sobre la compuerta, que es un cilindro en este caso, y que tiene una profundidad perpendicular al plano del dibujo de 2,5 metros. Siempre que ustedes trabajaban con hidrostática, ¿qué tenían que hacer? Siempre tenían que considerar cuál era el diagrama de presiones. El diagrama de presiones, que es siempre triangular, es este que tiene dibujado. La pendiente de este diagrama de presiones es función de ¿qué? Del peso específico del líquido con el cual estoy trabajando. Yo tengo esta compuerta absolutamente alocada que yo tengo que calcular. Les pido ahora cómo calculamos, lo vamos a hacer en forma teórica, después si quieren se los mando numérico. Yo tengo que calcular ahí el empuje horizontal y el empuje vertical. ¿Cómo se te ocurre, Fermín o Petrulio, que tendríamos que hacer? Para el horizontal, proyectar la compuerta sobre un plano y para el vertical, gráficamente. Bueno, eso es perfecto. Supongamos, viste, que lo que contestaste está bárbaro. Y no se sientan, son algunos de los que puedo estar viendo que aparecen ahí. No los quiero ni importunar ni ponerlos nerviosos. Lo que acabas de decir es absolutamente correcto. El empuje horizontal tendría que ser, ¿sí?, sobre la proyección esta. Pero hay una pequeña trampa, Baqué y Petrulio, que si vos te fijas, esto está mal dibujado, pero a ver si.
Yo tengo esto así, ¿estamos de acuerdo? Y tengo esto, y espera, supongamos que tengo yo acá al fondo, y tengo este, bueno, supongamos que lo tenemos acá, y tengo este diagrama de presiones, ¿ok? Siempre habíamos dicho que tenías que hacer la proyección vertical, si esto era A y esto era B, ibas a un punto A' y un punto B', ¿sí? Supónganse que yo justo tengo acá abajo esto, así, entonces, la respuesta que me dieron, y que está correctísima, que yo tendría A' y B' justo, es todo el diámetro este, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que te pasó? Que si vos lo ves, desde acá, desde el punto de vista que toca, si vos lo agrandás, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener una presión, un diagrama, o sea, si vos te fijas entre este punto y este punto, tendrías del otro lado ese sería el empuje horizontal sobre esta parte, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, sí. O sea, ¿qué me está empujando horizontalmente esa parte? Esto que les acabo de dibujar. Y del otro lado, Claro, de este empuje para la izquierda, digamos. tengo empuje por izquierda y empuje por derecha. Y si se fijan, esta partícula que está acá, a la misma altura que esta otra, ¿qué les acababa de decir yo? Están en un plano horizontal. Misma presión. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del otro lado, en este sector, ¿sí? ¿Qué tengo? La misma presión que del otro lado. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces se cancelan. se cancelan los. Yo tengo otro puntito ahí y trazo una línea horizontal y tengo otro puntito ahí. ¿Y a qué presión están los dos? A la misma. A la misma. Yo la otra vez les había dicho, yo supongamos, recurro a los ejemplos de la práctica, tengo una gran excavación y demás, y acá estoy laburando, estoy poniendo caños y tengo 4 metros de excavación. A veces tenemos 8, 9 y demás. Y supongamos que acá se te rompió el pavimento. Esto tiene 4 milímetros. Está lleno de agua. ¿Cuál es la presión que me ejerce? Es esta. Aunque tenga 4 milímetros. Eso es la paradoja hidrostática. ¿Por qué? Porque la presión acá abajo es el peso de esta columna de agua. Nadie me preguntó a mí qué ancho tiene que tener. Puede ser un océano o 5 milímetros. Entonces, esto, que parece una pavada, es lo mismo que si vos apliques una pileta, que estuviera una pileta al lado de esto. Entonces yo puedo tener un caño así de 2 pulgadas que me comunica con un domo acá. ¿Cuál es la presión acá abajo? La presión acá abajo es gamma por H. Siempre, independientemente de esto. Es desde el nivel del pelo de agua hacia abajo medís H. Bueno, vale la digresión. Entonces, fíjate que tenés que tener en cuenta esto, que verdaderamente la proyección
va a ser hasta que fuera un punto C'. Y esto lo calcularías con este diagrama de presión hasta el punto C'. ¿Y cuál sería el empuje? El empuje vendría a ser gamma por H, centro de gravedad, A', C'. Porque no es el de la esfera, es el de la proyección. O sea, que vendría que esto ahora te quedó visto así como si fuese un rectángulo. Es el centro de gravedad, esto es la profundidad en este sentido, y acá sería H, A', C' sobre 2. ¿De acuerdo? Es el centro de gravedad de la superficie proyectada. O sea, esto es la presión en el centro de gravedad por H, A', C' por B. B es la profundidad y esto sería toda la altura del triángulo. Entonces, es la presión en el centro de gravedad por la superficie. ¿Cómo lo podríamos haber calculado de otra manera? De otra manera lo podríamos haber calculado como el empuje horizontal es la superficie, vendría a ser, esto es gamma por H, C', es gamma por H, C' por H, A', C' sobre 2 por B. O sea, lo que estaríamos haciendo es calcular la superficie de este triángulo por la profundidad, entonces vendría a ser la resultante del volumen de tensiones. ¿Ok? Entonces, se tiene que fijar bien. Aunque me quede un pelito de agua, me empuja igual que si tuviera todo un océano del otro lado. Entonces, esa parte consideren que no la tendrían que tomar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer el... Fernando, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en tener el cilindro a que si tuviese solamente la curva que se interseca con las dos partes que acabas de dibujar? A ver. ¿Cómo sería? A ver. Si en vez de tener el cilindro como compuerta, tenés una compuerta que sea como una semiesfera donde se toca en la parte de arriba y en la parte de abajo. Porque la proyección sería la misma ahí, ¿no? La proyección es la misma. Esto podría ser, como les había dicho en el problema anterior de la lata de cerveza que giraba. Esto, en lugar de ser un cilindro macizo, por decirlo de alguna manera, esto sería lo mismo que si fuese, como vos decís, esto una lata de cerveza, una chapa metálica. El empuje sobre esa chapa metálica sería lo claro, mismo. y si no tuvieses la parte roja que acabas de dibujar, solamente la verde, ¿sería lo mismo ahí también? Como si cortase solo la mitad. No, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Yo supongamos que vamos a hacerlo así. Esto es lo que me decís vos. Claro, ¿Sí? sí, si tuvieses eso. Bueno, esto tiene otro diagrama de empujes. O sea, ¿cuál sería el empuje horizontal? Bueno, espera. El empuje horizontal sería sobre esto. A', B', ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el empuje? Gamma, ¿sí? Por H del centro de gravedad de A', B', ¿ok? Entonces, esto sería la presión en el centro de gravedad por H, A', B', ¿sí? Por B. B es la profundidad hacia el otro lado. Entonces, esto es un esquema. ¿Ok? Ahora, si yo le pongo... Ahora, lo que faltaba, en cuanto al empuje horizontal, vuelvo al problema anterior, que ya lo vimos, ¿ok? Ah, está bien, perfecto. Gracias. Entonces,
Ahí me cambió. Ahora, vamos acá. Vamos a dibujar en otro lado. Vamos a calcular el... Vamos acá, entonces, a ver el empuje vertical. Bueno, ¿cómo sería el empuje vertical, muchachos? ¿Es el gamma fluido por el volumen? Bueno, el punto es el siguiente. Ustedes tienen que ver, empiezan a analizar, Claro, sí. empiezan a recorrer desde acá la superficie exterior. Entonces, cuánto vale la presión acá? Este es el punto A. Gamma por la altura. Exactamente. Entonces esto sería gamma por H sub A, en coincidencia con esto. Esto vale acá. Ahora, esta presión, la presión siempre es perpendicular. La presión no, el empuje, porque la presión es una escalar. El empuje siempre es perpendicular, ¿sí? Y entrante a la superficie. Entonces vos tendrías una presión acá, así. ¿De acuerdo? Esta sería tu presión. Vertical. ¿Cuánto valdría la presión ahí? Que sería esta ordenada de acá. ¿Cuánto vale tu presión acá? Bueno, Gamma esto. por esa altura. Exactamente. Siempre gamma por esa altura. Y entonces vos venís hasta acá. Y esto es lo que vale. O sea, si lo hubiésemos dibujado bien, esto tendría que ser igual a todo esto, ¿no es cierto? O sea, pero se entiende. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos Galimberti, de Baqué y demás? Sí, sí. Esto es hasta ahí. Entonces yo desde acá arriba tengo todo el peso de eso. ¿Y por qué es el peso? ¿Qué era la presión? Era el peso de la columna hasta el pelo libre del agua. Entonces yo tengo todo esto que me está empujando hacia arriba, hacia abajo. Entonces después tengo acá y acá. ¿Y qué es lo que me pasa? Yo, por ejemplo, tomo acá. ¿Cuánto vale la presión acá? Tendría que ir acá a este diagrama. Entonces, supongamos que este sea el punto D. Tendría que ser. ¿Y lo que vale acá cuánto vale? Gamma por HD. ¿Estamos de acuerdo? El empuje, ¿cómo se manifiesta? Perpendicular, ¿no es cierto?, a la superficie, y en este caso, vamos a dibujarlo con otro color. ¿Cuánto me valdría el empuje desde acá? ¿Estamos de acuerdo? Me voy hacia la izquierda. ¿Y cuánto vale? Esto. ¿De acuerdo? Me sigo yendo hacia la izquierda. Me vale esto. Que tendría que ser esto en el diagrama. Voy así, siguiéndolo. Y esto es el empuje que estoy teniendo hacia arriba, y el otro es hacia abajo. Entonces, si se fijan, esto lo vamos a tener que dibujar a mano. Bueno. Más ¿están de acuerdo? ¿No le falta una parte?
Sí, la parte del otro lado, pero vamos por parte. ¿Mm? Está bien, está bien. Yo superpongo esto. ¿Y qué es lo que me va a quedar? La parte de adentro de la esfera, tipo la mitad. Exactamente. ¿Y eso qué es? Eso es la ley de Arquímedes, chicos. Porque lo que me va a quedar, El peso del volumen desalojado del líquido. exactamente, si vos lo multiplicás esto, ¿m? El empuje vertical vendría a ser el volumen este, que es toda esta superficie que vendría a ser el empuje vertical, que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es la superficie por gamma del agua, ¿sí? Por B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno contesta, chicos? Bueno, Sí, Sí. está de acuerdo. bueno. ¿Qué es lo que nos faltaba ahora a pedido de alguno de ustedes? O sea, de Trainor. Lo que nos faltaría ahora sería el cálculo entre punto D y el punto, llamémoslo E. ¿De acuerdo? El empuje vertical. ¿Y cómo lo harían, chicos? Lo mismo que lo anterior, solo que dejando afuera la partecita esa chiquitita de esfera. Claro. Vos fíjate, yo tendría que venir acá. Habíamos dicho que la presión acá es igual, si está en el mismo plano horizontal que E, tendría que ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta presión vale esto en el diagrama y vale acá. La presión de este punto es igual. La presión en este punto es igual a la presión en E. ¿Estamos de acuerdo? Plano Sí. horizontal en fluido en reposo. ¿Cuánto vale la presión? O sea, hacia arriba, ¿cuánto me vale la presión? Hasta acá. Y esta es la continuación de la línea del agua. Me voy un poco a la izquierda. Me voy un poco más a la izquierda. Claro, lo único es que ahí no se te cancela la parte de arriba. Exactamente, no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esto. Un pedazo de diagrama así. Sumémosle, no como dificultad, sino para que lo tengan en claro ustedes. Ahora, supongamos que, lo volvemos a dibujar. Claro. Que yo tuviera eso. ¿Qué es lo que me hubiera pasado entre este punto y este punto? Yo habría tenido desde acá hasta acá arriba, ¿sí? Desde acá, ¿hasta dónde tendría que haber subido, chicos? Y hasta la superficie del líquido de esa mitad, ¿De qué mitad? de la mitad de la izquierda, de la Bien, misma. bien, perfecto. Entonces, lo entendiste. Y creo que lo entendieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo acá, como yo tengo fluido, o sea, yo tengo un fluido acá,
que está al mismo nivel, tiene la misma presión. Entonces yo subí hasta acá con este. Mirá, vamos a dibujarlo bien así les queda claro. Yo hasta acá subo hasta acá. ¿Sí? Porque ¿quién me está dando la presión? El líquido que está acá a la izquierda es el que me da la presión esa. Acá abajo, el líquido que está empujando viene de la izquierda. ¿Y hasta dónde tengo que subir? Tengo que subir hasta el pelo de agua de la izquierda. ¿De acuerdo? Y después, el resto del fluido, ¿qué me está empujando? Me está empujando esto. A veces tiene una cagada esto. Se me fue la mierda. El líquido de la derecha me empuja con el diagrama verde. ¿Sí? Y el líquido que me viene de la izquierda me está empujando con el rojo. ¿Sí? Y fíjense que tienen un desarrollo distinto. Este tiene un ancho, porque me llega hasta acá, y obviamente ese es del lado de arriba. Después, el líquido que está acá, me va a empujar sobre la otra parte, ¿sí? Desde acá hasta acá, con un diagrama así subiendo en el otro sentido, en la parte de abajo. Pero no nos confundamos, porque no los quiero complicar. Eso sería en el caso de que la otra compuerta haya otro líquido. O O sea, generalmente vamos a tomar aire o no. vos tenés gamma izquierdo y gamma derecho. Serviría para eso. Si vos le sacás Claro. el gamma derecho, lo borrás, ¿sí? Eso desaparecía. ¿Ok? Perfecto. Que hubiese quedado así. ¿Esto quieren que se los mande bien graficado? ¿Me lo reclamás, Galimberti? Dale, dale, dale. ¿Se entendió? Bueno, espero. Supongamos que tengo una compuerta, y ya 5 o 10 minutos más. Supongamos que tengo una compuerta así de este tipo, muchachos. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener un diagrama de presión así, ¿de acuerdo? Triangular. Y acá tendría la compuerta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Esta compuerta no es rectangular. La única manera que tengo de calcularla tendría que venir hasta acá y calcular acá. ¿Sí? El empuje sobre la compuerta, aquí vendría a ser igual a gamma HCG. ¿Y esto qué era? La presión en el centro de gravedad de la compuerta. Por, acá la compuerta sería pi por 1.5 al cuadrado sobre 4 y sobre 2 porque es la mitad. O sea que sería pi por sobre 8. ¿Eso estamos de acuerdo? O sea, es la presión
en el centro de gravedad por la superficie de la compuerta. ¿Y cómo? Tengo una pregunta. Por ejemplo, el centro de gravedad de una compuerta, ¿nos lo vas a dar? Sí, no los voy a dejar en banda, muchachos. Todo eso va a ser dato. Entonces, esto sería el empuje. Ya tienen que saber algo, el empuje C, acá en la compuerta. Ya tendrían que saber algo que ese es el valor. Ahora, ¿dónde está aplicado el empuje? En el centro de presiones. Exactamente. El centro de presiones